y vamos directamente a la palabra de Dios. La clase pasada estuvimos analizando y estudiando la invasión demoníaca o la infiltración sobrenatural que hubo sobre la raza humana en los tiempos de la época de Noé. Este estudio de la clase pasada levanta muchas preguntas, pero principalmente las preguntas que levanta son en el área de la genética. Hace 2 años, en una conferencia que estuve dando en una universidad en Carolina del Norte, en Estados Unidos, me acuerdo que había un doctor genetista en la universidad, y yo mencioné algo de Génesis 6, me acuerdo que me regaló un libro, que comencé a abrir a partir de esta semana. Yo lo había leído ligeramente, pero lo volví a leer otra vez esta semana, un libro acerca de la genética, por un gran genetista internacional cristiano, y en este libro he encontrado cosas asombrosas, y ahora pues como le decía a muchos de mis discípulos, cuando estudiamos la Biblia tenemos que meternos a estudiar historia, geografía, química, física, raíces etimológicas, psicología, psiquiatría, paleontología, arqueología y ahora genética. Entonces la Biblia cubre todos los aspectos y todas las áreas de la Biblia, es maravilloso. Hay una vez una persona me dijo, hace como 4 o 5 años, ¿por qué usted nada más habla de la Biblia? Le dije, de lo que quieras. ¿Verdad? No nada más de la Biblia, sino que cuando comenzamos a estudiar la Biblia de veras nuestro conocimiento, nuestra cultura y nuestra educación aumenta, porque todo va relacionado a la palabra de Dios. Y quiero contestarles en esta noche las últimas preguntas relacionadas con el capítulo 6 del Génesis respecto a la invasión o a infiltración demoníaca en el código genético de los seres humanos. La primera pregunta que les quiero contestar a ustedes y que muchos de ustedes se están haciendo es la siguiente: ¿es posible que los ángeles hayan podido tener literalmente relaciones sexuales con los seres humanos? ¿Es posible que esta relación sexual haya sido así, un ángel se haya aparecido y se haya metido con una mujer? Bueno, vamos a ver en primer lugar lo siguiente. Lo único que nosotros sabemos de los ángeles, lo sabemos por la revelación bíblica. Si nosotros hablamos de algo que no está en la Biblia, caemos dentro del terreno especulativo. Y quiero mostrarles a ustedes en esta noche algunos datos muy importantes respecto a que los ángeles pueden poseer cuerpos humanos, ya sea los ángeles buenos o los ángeles malos. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, que cuando 2 ángeles vinieron a la tierra a visitar a Abraham, juntamente con el Hijo de Dios, esta es una de las teofanías del Antiguo Testamento, veamos que estos ángeles, así literalmente, tomaron cuerpos humanos igual a los nuestros. Dice Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones, o sea, uno era el Hijo de Dios y los otros 2 eran ángeles, que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como así has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos bajo el árbol, y, ¿qué dice la Biblia? Comieron. Vemos aquí, hermanos, en el Génesis 18, que estos ángeles que tomaron cuerpos humanos, o sea, no había 3 personas ahí, y entró el espíritu del ángel, y entonces se manifestaron los ángeles a través de los cuerpos. No, estos ángeles tienen el poder de materializarse.
Lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Repito, los ángeles pueden tomar un cuerpo humano de ellos mismos y caminar. Ahorita en esta misma noche podemos o puedes tú tener sentado a tu lado a un ángel. Entonces, la materialización de los cuerpos humanos por medio de los ángeles sí es posible bíblicamente. Los ángeles no solamente tuvieron un cuerpo, sino que increíblemente también participaron de alimentos físicos. Se sentaron y comieron el becerro, comieron la mantequilla y comieron la leche. Vean ahora ustedes Génesis 19, ahí a la vuelta, otro caso, que ya nos habla más del terreno sexual. En el Génesis 18 vemos ángeles tomando cuerpos humanos para comer. Ahora aquí dice la Biblia que llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aquí es otra vez comiendo los ángeles. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vemos que la materialización de los ángeles en Sodoma, los sodomitas, o sea, los homosexuales habitantes de Sodoma y de Gomorra, al ver a los ángeles, eran tan bellos los ángeles y tan bien parecidos que sexualmente les fueron sensuales a los seres humanos. Y ellos querían tener relaciones con los ángeles. Vemos más adelante, los que conocen el relato, que Lot no lo permitió, les ofreció a sus hijas en lugar, y total que los ángeles hirieron con ceguera a los habitantes de Sodoma, pero nos muestra la Biblia que la atracción sexual también era posible desde el punto de vista angelical, de los humanos hacia ellos. Ahora ven ustedes el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, y dice la Biblia en el versículo 2, algo muy importante. Versículo 2, dice Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué dice? Ángeles. Entonces la Biblia nos muestra que Dios puede cualquier momento en la noche, en la tarde, hacer que se aparezca una viejita, o un viejito, o un niño en la calle pobre, etcétera, etcétera, y que esa persona esté siendo enviada por Dios para probar nuestra hospitalidad o nuestra generosidad. La Biblia nos muestra entonces que la aparición de los ángeles es real. Y vuelvo a repetir, si lo tienes enfrente, nunca te hubieras imaginado que fuera un ángel. Muy bien, ahora nosotros vamos en base a esto a poder determinar de una forma clara y concisa que estos ángeles en el Antiguo Testamento, si pueden los ángeles en el capítulo 18 y en Hebreos 13 tomar cuerpos humanos, significa que también ellos lo hicieron. Pregunta: ¿los ángeles en Sodoma pudieron tener relaciones con los sodomitas? La respuesta es: sí pudieron. Tenían órganos igual que nosotros sexuales, tenían una boca, tenían una lengua, un estómago, digerían igual que nosotros, es su materialización humana. Ahora, no lo hicieron porque por la santidad de la cual ellos están protegidos. ¿Podía el Señor Jesucristo, lo vimos en el desayuno, pecar? Sí podía Cristo pecar. Si no hubiera sido una farsa la tentación, pero jamás en su vida cayó en la tentación. Entonces, desde el punto de vista de la materialización de los cuerpos, sí era posible que los ángeles tuvieran relaciones con las mujeres. Ahora veamos nosotros que es cierto que Cristo dijo que los ángeles no se casan. Ya lo vimos, ¿verdad? Es cierto, pero también es cierto que no dijo que no tenían sexo. ¿O sí lo dijo? Lo único que dijo fue que no se casaban. Como nosotros, cuando vayamos allá en la resurrección, no va a haber matrimonios, no va a haber, traigan al juez y traigan al testigo y la madrina de ramos, etcétera, etcétera.
Entonces Cristo dijo que no iba a haber uniones en el cielo igual a ellos. Pero vean ustedes que es importantísimo que recordemos que aunque el Señor Jesucristo dijo esto, sin embargo, Él no dijo que no tenían sexo, porque nosotros, escúchenme muy bien, en la resurrección mantendremos el sexo. ¿A qué me refiero? A que habrá sexo femenino y sexo masculino en la Nueva Jerusalén, en el milenio y en el cielo. Mantendremos nuestra identidad. Yo no estoy diciendo que vamos a tener relaciones sexuales en el cielo. Yo no dije eso. Estoy diciendo que vamos a mantener nuestra identidad respecto al sexo. O sea, va a haber femenino y va a haber masculino. ¿Sabían ustedes que la Biblia siempre se refiere a los ángeles con sexo masculino? Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia que diga la angelita. Ni ellas, ni él, ni ella. Siempre es el ángel de Jehová o los ángeles de Jehová. Nunca encontramos el sexo femenino dentro de los ángeles en la Biblia. Segunda pregunta. Si el diluvio destruyó a todos los seres humanos, ¿cómo es posible que hubiera gigantes en la tierra después del diluvio? Eso me lo hicieron saliendo aquí. Den mi chance de regresar el lunes, hermanos. Den mi chance de poder continuar. ¿Cómo es posible, y es una pregunta muy válida, que si el diluvio destruye a todos, después del diluvio encontremos también y continuemos teniendo también gigantes? Bueno, esta respuesta es muy fácil de contestar porque tenemos que recordar lo siguiente. La semilla de la serpiente tenía que continuar, ¿sí o no? Entonces, si se destruyó a toda la raza humana, ¿en dónde se encontraba la semilla de la serpiente? Bueno, nada más nos quedan 8 personas. Noé o su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé. ¿En quién estaba la semilla o de quién provenía la perversión genética? La encontramos cuando lleguemos a Génesis capítulo 9 en uno de los hijos de Noé, llamado Cam. Dios maldice a los cananitas, y ahí encontramos en la maldición de Dios que aun cuando Dios le preservó la vida al hijo de Noé, él era realmente el portador o el que traía la semilla de la serpiente. De ahí la maldición tan grande que vino sobre este hijo de Noé. Ahora vamos nosotros a recordar también que aun cuando los hijos de Noé no hubieran portado la semilla, los ángeles podían otra vez, después del diluvio, continuar pervirtiendo la genética humana, aunque no en la misma escala de antes del diluvio. Y la última pregunta es la siguiente: ¿de qué manera podría esto repetirse en el siglo XX? De acuerdo a la profecía de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Recordamos la clase pasada que Cristo dijo, como en los días de Noé, será en los días antes de que Él venga. ¿De qué manera la infiltración sexual demoníaca, o de qué manera estos poderes del mal están trabajando como trabajaron en una escala inimaginable en los tiempos de Noé? Les voy a decir a ustedes de qué manera. En primer lugar, nunca como en los últimos 30 o 40 años estamos contemplando la ola que azota al mundo en ocultismo, astrología, cartomancia, brujerías, espiritismo, fenómenos que estudia la parapsicología como los fenómenos de la precognición, la visión, la hipnosis, la telequinesis, la cartomancia, la poder leer con las manos y con los ojos vendados, la telepatía, etcétera, etcétera. Encontramos en los últimos 10 años personas con poderes psíquicos como celebridades mundiales, como la señora Jim Dixon, de la cual ya hablé anteriormente, que profetizó la muerte del presidente Kennedy, profetizó que Roosevelt iba a morir de un problema de embolia en el cerebro, profetizó la muerte de Robert Kennedy, etcétera, etcétera. Tenemos a otra persona llamada Uri Geller, un judío con poderes o supuestos poderes psíquicos. Y la más grande psíquica ahorita en Estados Unidos es la artista de cine Shirley MacLaine. Tenemos también películas demoníacas como El Exorcista 1, El Exorcista 2, Poltergeist, Juegos Diabólicos, El Bebé de Rosemary, etcétera, etcétera. Llenan las carteleras cinematográficas con programas relacionados ¿con quién? Con el mundo de los poderes del mal. Tenemos también grupos de musicales de rock pesado.
con vestimentas, vean los vestidos y la forma como se visten los cantantes de rock pesado. Realmente no podríamos negar que parecen demonios. La forma como se visten, la letra de sus canciones, las portadas de sus discos. Demonios arrancándole a una viejita la cabeza con sangre escurriéndole por los colmillos. Todas estas cosas relacionadas con el mundo de los poderes del mal. Nunca se había visto esto en la escala que se está viendo, repito, en los últimos 10 años. Agreguémosle a esto milagros y señales mentirosas como los ovnis. Estatuas milagrosas ahorita en Lourdes, en España, de santos y vírgenes que están echando sangre. Personas que dicen que se les aparecieron los santos, vírgenes, y otros dicen que hasta el mismo Cristo se les ha aparecido. Todo esto, queridos hermanos, nos está demostrando la invasión de nuestro siglo XX a través de los poderes del mal, en una escala jamás vista. Ayer en la mañana leí el periódico y encontré este artículo. Niño de 14 años mata a su papá, a su mamá, a sus 3 hermanitos, a su tía, y cuando iba a matar a su tío, el tío lo mata luchando con un cuchillo contra él. Niño de 14 años. ¿Qué puede haber en el corazón o en la mente de un niño para que allá en una granja de Estados Unidos agarre una pistola, alcance al papá y le dé 3 balazos en la cabeza, regrese a la cocina de su casa y balacee en el corazón de la madre, vaya a las cunas de sus hermanitos chiquitos y paz, 3 balazos a cada uno, agarre la camioneta de su papá y vaya a las casas familiares y siga matando gente? ¿Podemos negar que hay una posesión absoluta demoníaca en esta criatura? ¿Qué otra influencia, qué otro poder, o qué niño podría en sus 5 sentidos cometer semejante crimen? Realmente los poderes del mal están trabajando en nuestros propios hijos. En el capítulo 6 del Génesis encontramos también las palabras de Jehová, que dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Todos ustedes saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo es triple, de acuerdo a Cristo en Juan 16:8. El Espíritu Santo vendrá a convencer de pecado, a convencer de justicia, a convencer de juicio. La obra del Espíritu Santo sobre una persona que no es cristiana es de convencimiento. Yo no puedo convencer a ninguna persona con persuasión, con palabras persuasivas o de humana sabiduría. El que convence a una persona para que esta persona venga a la cruz del Calvario es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros vemos que en la época de Noé, los seres humanos se llegaron a corromper a tal grado, escúchenme bien, que la obra del Espíritu Santo fue inútil. ¿Se imaginan ustedes a qué grado llegaron para que Dios diga, ya no puedo seguir contendiendo contra ellos? Yo no puedo de aquí hasta el diluvio seguirles diciendo, por favor, crean en mí. La obra del Espíritu Santo, dice el versículo 3, había llegado a su fin. Habían cometido la blasfemia contra el Espíritu. Habían decidido en su corazón, no te creemos, Noé. No me importa lo que me digas, las evidencias que me muestres, no me importa la cosa científica, no me importa nada. No vamos a creer. El ser humano, cuando fue creado por Dios en el huerto del Edén, recibió facultades para hacer decisiones morales. Y quiero que escuchen muy bien esto. Jamás en la Biblia se nos obliga a creer por creer sin que antes Dios nos presente las razones para que podamos creer. La fe bíblica no es una fe subjetiva, no es una fe de que tienes que creer a fuerza, sino que se envuelve la fe con razones tan poderosamente teológicas, científicas, y matemáticas, y biológicas, y lógicas, que la persona que no crea, no está creyendo porque diga, como leí en el periódico antier,
que dice aquí en el Universal un artículo, ¿qué hacer con el himno? ¿Cómo es posible que los mexicanos cantemos el himno cuando no creemos en Dios y se menciona al arcángel divino y el dedo de Dios escribió? Dice el artículo que hay que modificar el himno porque tiene la palabra Dios. Y que como tiene Dios, dice este periodista, que ¿cómo es posible que seamos racionales? Señor periodista, usted es el más irracional que hay. Porque es irracional ante la evidencia y el cúmulo del orden y de lo que existe en la naturaleza, en la Biblia y en todos lados, el poder decir, somos el producto de la evolución. Este es el pensamiento, la filosofía uniformitaria que existe en el siglo XX. Todos tienen la tendencia de hablar barrabasadas. Vemos entonces aquí en el Génesis que esta gente no quiere saber de Dios y es importante lo que dice a continuación porque ciertamente Él es carne. Quiero que noten que en esta frase de Dios, Dios ya no menciona al ser humano como espíritu. Dios se refiere al ser humano como alguien dominado 100% por sus apetitos carnales. Y lo hemos dicho muchas veces, la persona que no tiene a Cristo en nada se diferencia de los animales. Trabaja como burro, come como caballo, duerme como oso. Vivió para trabajar, para que le echaran en el lomo carga, murió en las tinieblas, despertó en las tinieblas y vivió en tinieblas, dice Salomón en Eclesiastés. Hasta que Cristo vino a la vida del hombre puede ser cambiada y puede ser iluminada para descubrir la razón y el propósito de la existencia. Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan, oh Dios. Vean ustedes que la vida eterna va ligada con algo intelectual. No es irracional. Cristo dijo, la vida eterna es el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es el intelectualismo más profundo que puede existir, y la aventura más grande a la que cualquiera persona que le guste pensar profundamente pueda caminar. Entonces encontramos en la Biblia leche, encontramos carne y encontramos material para las más grandes mentes pensadoras. Ahora vean ustedes que el ministerio del Espíritu Santo se llevó por más de 1000 años. Oigan lo que les estoy diciendo, por más de 1000 años. Cuando llegamos aquí a Noé tenía aproximadamente, Noé nació en el año 1056 y murió en el año 2006, o sea que Noé vivió 950 años. Adán vivió 930 años, Set 912 años, Enos 905, Enoc 365, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé 950 años. Durante más de un milenio, el Espíritu Santo estuvo en la tierra mostrándole al hombre la existencia de Dios. Dice Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aparte del testimonio de Adán, la enseñanza a sus hijos, la enseñanza de Set, la enseñanza de Enos, de Matusalén y del abuelito de Noé, viene Noé y por 120 años Noé predica que la gente venga a la cruz. Claro que el mensaje era otro, pero el mensaje era, arrepiéntanse porque Dios existe y el juicio viene sobre el mundo. Ahora Dios dice en el versículo 3, mas será sus días 120 años. Esto significa que desde este momento que Dios dice esto, desde este momento le quedaban 120 años de vida al mundo terrestre. Exactamente después de esto, 120 años, Noé continuó predicando y diciéndole a la gente que se arrepintiera. Sin embargo, Dios, al cumplirse los 120 años, envió el diluvio universal. En el versículo 4 dice la Biblia que había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, estos gigantes eran los que habían nacido como consecuencia de la interrelación sexual entre seres angelicales y seres humanos. También dice la Biblia que después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, los gigantes continuaban existiendo. Y dice la Biblia que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quiero darles una clase de genética de 3 minutos. Y ojalá que después en el cassette lo... Genes que determinan la estatura alta. La aparición de la estatura alta, o la aparición de gigantes, es algo dominante en alguna raza, pero puede ser también el resultado de la casualidad, o puede también resultar por diseño en el caso de una manipulación controlada de los genes. Hace 6 años,
Oí de algunas inyecciones que estaban algunos genetistas ideando para poder hacer crecer a las personas. Tenían un porcentaje bastante elevado de éxito. Y muchas personas que sus tatarabuelos y abuelos habían sido todos chaparritos, produjeron de repente una mutación en el sistema genético, dada a una influencia externa de una combinación de medicinas inyectadas en el sistema sanguíneo de esta persona y produjo un gigante. Esto es absolutamente cierto. ¿Sabían ustedes que ahora también son posibles las mutaciones para producir gigantes? No sé cuántos de ustedes sepan, pero lo último en genética es la clonización. La clonización puede producir dentro de algunos años copias al carbón de Einstein, copias al carbón de un Hitler, copias al carbón de un Van Gogh, copias al carbón de cualquier persona célebre. ¿Qué es la clonización? Bueno, la palabra clon viene del griego clon con K y significa ramita. Una ramita así chiquita que nace de una rama grande. Y la clonización viene a través de la implantación de células en huevos humanos fertilizados. Hermanos en Jesús, si los genetistas del siglo XX han podido por primera vez, después de miles de años, penetrar en el mundo microscópico del código genético hereditario, y han podido ahorita a través de la manipulación alterar este código, ¿cuánto más los ángeles conocen los secretos de la genética humana? ¿Cuánto más si tienen observándonos más de 6,000 años todos los días? Lo que un científico en el laboratorio hace, ahí tiene como 50,000 demonios a su alrededor viendo lo que está haciendo. Cuando un demonio entra a la persona a la vida de una persona, el endemoniado gadareno, dice la Biblia, hablaba por obra de los demonios. O sea, los demonios poseyeron sus cuerdas vocales, hicieron que se movieran las cuerdas vocales, y de tal forma movían las cuerdas vocales que las palabras del gadareno no era la voz de él, era la voz de los demonios. Usaron sus ojos y sintieron al nervio óptico del gadareno, y de alguna forma afectaron su nervio óptico, que el gadareno veía así. Sus cuerpos y sus nervios motores y todos sus movimientos motores del cuerpo gadareno no estaban controlados ya por su voluntad, sino que entraron en el hemisferio derecho y entraron en el hemisferio izquierdo los demonios, y comenzaron a controlar de tal manera la parte derecha y la parte izquierda del cuerpo, que aquella persona era un robot de los demonios. Los demonios saben en dónde están los hilos del movimiento de los ojos, de la nariz, del olfato, de todo, cuanto más de la genética. Estos ángeles caídos de Génesis 6 llegaron a controlar de una forma totalmente las mentes y los cuerpos de esta raza antidiluviana. Y finalmente comenzaron a manipular genéticamente sus cuerpos para comenzar a pervertir y a producir monstruos, de los cuales nos habla Génesis capítulo 6. Por último lugar, en el versículo 4 dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes probablemente explotaron su fuerza a través de la violencia y se hicieron famosos a través de las canciones, de las fábulas y de los mitos que existen en todas las razas. Ustedes estudien la mitología griega, estudien la mitología, no le puedo llamar de otra forma, ¿verdad?, de los aztecas y de los mayas. Estudien ustedes las leyendas aztecas y las leyendas mexicanas y van a encontrar en el 90% de todas las razas mitos y leyendas acerca de gigantes que poblaron la tierra. Para los hombres eran héroes, pero para Dios estas personas eran hombres poseídos por los demonios. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra designio es la palabra hebrea yetzer con Y, yetzer. Y significa lo siguiente: la imaginación juntamente con el propósito del corazón. Dice la Biblia que lo único que había aquí en la cabeza y lo único que había aquí en el corazón de esta raza antidiluviana era solamente el mal. Ustedes no saben las implicaciones de lo que les estoy diciendo, pero quiero darles un ejemplo.
¿Sabían ustedes que nosotros no vemos con los ojos? Vemos con el cerebro. Porque vemos lo que queremos ver. Cuando tú dices y ves a una muchacha y haces esto, en ese momento, ¿quién le dio la orden a tu ojo de abrirlo así grandototote y voltear tu cabeza? La voluntad, influenciada por algo externo, manipuló los ojos solamente son el instrumento del cerebro. Ahora, cuando la Biblia nos muestra que en esa época todo lo que había en el cerebro era absolutamente maldades, significa que cuando nosotros decimos que vemos lo que queremos ver y que los ojos están en el cerebro y los ojos es solamente el instrumento, la ventana de lo que queremos ver, nos damos cuenta que la Biblia dice también que tal como es en su corazón, así es él. Dice en Marcos 8, porque del corazón salen los adulterios, los robos, los homicidios, las mentiras, las fornicaciones, las impurezas. No le echen la culpa al diablo. Dice la Biblia que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ha caído en la trampa. Entonces, el corazón del hombre tiene que estar preparado para pensar como piensa. Cuando yo voy a una campaña, y cuando tú sales en la mañana y recuerdas que Dios nos llamó a la santidad y vamos en Acapulco caminando por la playa y ves puros bikinis y puras tangas, inmediatamente, de acuerdo a la limpieza de tu corazón, así vas a pensar. ¿De acuerdo? Si en tu corazón existen deseos ya de serle fiel a tu esposa, y de que lo primero que vas a hacer es llegando a Acapulco, irte a la playa a ver las tangas, entonces tu cerebro va a tomar esa orden y va a comenzar a dar órdenes a tus ojos para que pueda hacer lo que el corazón le manda. Cuando hablamos nosotros de que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, ¿de qué estamos hablando? Que esta parte, que es el centro de mis emociones y de mis sentimientos, que Dios ha puesto como la parte más vulnerable de mi existencia, debemos sobre todas las cosas ser santos interiormente, para poderlo ser exteriormente. Hay muchos, dice Pablo, que en los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad. Los vas a ver y vas a decir, qué hermano más espiritual. Y una cara así de ángel, de arcángel, parece que está viendo al arcángel San Gabriel, o la cara que tiene podría engañar a cualquiera. Yo hace poco conocí una muchacha de 17 años de edad, una muchacha de las más bonitas que he conocido, una muchacha con una mirada angelical, una muchacha con una actitud dulce, una muchacha que tú puedes decir, Dios mío, y ustedes no se imaginan la perversidad del corazón de esa muchacha. Era un ángel perverso efectivamente. ¿Quién la conociera? La maldad tan grande que podía destilar. El problema estaba en que su propia familia querían estar ciegos al corazón de esa muchacha. Pero así existen miles de gentes, y la Biblia nos muestra, es el corazón de donde sale todo. El corazón es el que tiene que ser santo. No había nada en esta raza que pudiera llamarse bueno. Se llama corrupción total. Ahora escuchen esto. La corrupción, o la palabra corrupción, es la palabra hebrea que significa destruir. Vuelvo a repetir, la corrupción es sinónimo de destrucción. ¿Alguno de ustedes en esta noche no es santo? ¿Alguno de ustedes en esta noche no tiene a Jesucristo? ¿Alguno de ustedes en esta noche no tiene la vida del Espíritu de Dios en su corazón? Déjame decirte algo. Lo único que puedes tener en tu corazón, aunque todo designio sea hacia la maldad, lo único que puedes tener es perversidad y engaño que van a llevarte a destruir tu vida. Tarde o temprano en esta noche te puedes reír, te puedes burlar, pero la corrupción destruye al ser humano. En otras palabras, somos autodestructivos por naturaleza. A continuación dice versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pregunta, ¿qué acaso no dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta?
Entonces, no es una contradicción, hermanito, que aquí diga que se arrepiente Dios. No es contradicción, porque dice la Biblia que Dios no se arrepiente como los hombres, pero sí se puede arrepentir como Dios. El hombre, ¿cómo se arrepiente el hombre? El hombre se arrepiente por el mal que ha hecho, y el hombre se arrepiente para, la palabra arrepentimiento, son dos palabras en el hebreo y en el griego. En el hebreo la palabra naham, y en el griego es metanoia, y en las dos palabras significa cambiar de manera de pensar. Esto es lo que significa arrepentirse. Entonces el hombre Dios le manda al hombre que cambie de pensar en cuanto a su pecado, pero cuando Dios cambia de pensar, o su manera de pensar, o cuando Dios se arrepiente, es en relación a la actitud del hombre. En otras palabras, Dios está totalmente dependiendo en cuanto al hombre a su actitud. Si el hombre tiene una actitud buena hacia Dios, Dios lo bendice. Si el hombre se voltea, Dios se arrepiente y le hace mal. Vean 1 Reyes capítulo 9. Qué importante es esto para conocer al Dios que estamos sirviendo. Y Dios quiere que sepamos cómo es Él, cómo reacciona Él. 1 Reyes capítulo 9. Vean un ejemplo de lo que estamos diciendo. Los primeros 9 versículos. 1 Reyes 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Se dan cuenta? Dios tiene una actitud hacia Salomón y le dice: Salomón, haz esto y esto y esto y te voy a bendecir. Y esta casa ahorita es bendita porque yo estoy en ella. Y ahorita tu casa y tiene bendiciones porque yo estoy con ustedes, pero recuerden que hay una sola base entre ustedes y yo para poder caminar juntos, y esta es la santidad. Armando, te bendigo y te voy a seguir bendiciendo mientras dentro de tu corazón seas santo. Enseñes a tus hijos, ames a tu esposa con todo tu corazón y con toda tu alma, seas con motivos rectos en tu ministerio, nunca te trates de aprovechar de la gente y vivas una vida de integridad. Estaré contigo en tu entrada, en tu salida, en tu regreso, en tu despertar, siempre estaré contigo, pero recuerda que puedo cambiar de pensar acerca de ti, y si te alejas de mí, yo maldeciré tus bendiciones. ¿Cuántos de ustedes han dejado a Jehová y han hecho para sí mismos cisternas que no tienen agua? Dios le dijo a Jeremías: ve y dile a Israel, ¿qué les he hecho para que me hayan dejado?
¿qué mal les he hecho? A mí, Jehová, fuente de agua viva, me han dejado a mí y han hecho para sí cisternas que no tienen agua. ¿Y quién se puede endurecer y decir que vive feliz? ¿Quién puede decir que lejos de Dios está la paz y el gozo y la felicidad y las bendiciones? Dios es santo y Dios es luz, y cuando Dios nos bendice y cuando Dios nos santifica es porque nosotros tenemos que vivir en esa luz y en esa santificación. Y ojalá que en esta noche Dios nos diga, me arrepiento, quiero cambiar mi manera de pensar, de haberte dado ese coche, de haberte dado esa novia, de haberte dado ese trabajo, porque ahora te has olvidado de mí, y sabes que ahora voy a dejarte, te dejo para que comas el fruto de tu camino, para que seas hastiado de tus propios consejos, y para que recuerdes que puede llegar el momento en que tú me traicionas, y yo te dejo. ¿Y sabes por qué te dejo? Te dejo porque yo soy un Dios santo, y no puedo ver el pecado. ¿Has pecado? Arrepíntete en esta noche. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos restituye a la comunión con ese Dios de la Biblia. Pero si no confiesas tu pecado, dice la Biblia, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará